Comenzaremos hablando primeramente por lo que es ósmosis, presión osmótica, osmolaridad y osmolalidad. Se entiende por ósmosis como una difusión pasiva caracterizada por el paso del agua disolvente a través de una membrana semipermeable. A su vez, se entiende por presión osmótica a aquella que se requiere para detener el flujo de agua a través de una membrana semipermeable. Al considerar semipermeable a la membrana plasmática, las células de los organismos pluricelulares deberán estar en equilibrio osmótico con los líquidos tisulares que lo bañan. Si los líquidos extracelulares aumentan, entonces la concentración de soluto pasará a ser hipertónica con respecto a la célula, lo que generaría como consecuencia una pérdida de agua y deshidratación. De otra manera, si los líquidos extracelulares se diluyen, entonces serían hipotónicos con respecto a las células, lo que generaría que el agua pase por el protoplasma, las células se hinchen y se vuelvan turgentes, pudiendo estas estallar. La osmolaridad, esta mide el nivel de concentración de los componentes de las diversas disoluciones. Este concepto deriva de la presión osmótica, que cambia con las células del organismo cuando se introduce la disolución en cuestión. Existen varios tipos de osmolaridad, entre las que está la osmolaridad de orina, que es aquella prueba que tiene por fin medir la concentración de partículas que hay en la orina, concretamente por litros de solución. A la osmolaridad plasmática o sanguínea, que es aquella prueba que tiene por fin medir la concentración molar en las partículas que estén activas osmóticamente por litros de plasma. Hay que decir que entre esta última y la osmolaridad se suelen confundir. La diferencia está entre esa concentración que viene dada por litros de agua. En cuanto a los osmómetros, estos son los que miden la osmolalidad y no la osmolaridad, como muchos suelen creer. En cuanto a lo que es la osmolalidad, esta es aquella prueba que mide la solución de partículas disueltas en un líquido. La osmolalidad refleja sustancias como lo son el sodio, el potasio, la urea y la glucosa en sangre, así como la orina y ocasionalmente las heces. Esta es útil para medir el equilibrio entre el agua y las sustancias o las partículas que se encuentran disueltas en los líquidos biológicos, para así tratar de detectar sustancias que traten de entorpecer este equilibrio. Los factores que influyen en la velocidad neta de difusión. Antes es importante hablar sobre qué es la difusión, que no es más que el movimiento neto de sustancias en estado líquido o gaseosas de un área de concentración alta a una de baja concentración. También comentaremos lo que es la velocidad de difusión, encontrada en la ley de Graham, formulada en 1829 por el químico británico por el cual lleva su nombre Thomas Graham, en el cual establece que las velocidades de difusión y efusión de los gases son inversamente proporcionales a la raíz cuadrada de sus respectivas masas molares. La velocidad a la que se produce la difusión depende de una variedad de factores que explicaremos a continuación, encontrándose entre ellas la liposolubilidad, la presencia de transportador, el tamaño de los poros selectivos y el tamaño real de los iones, además de la carga eléctrica de los iones, en los cuales se explica mediante 3 pasos: la diferencia de concentración, que va a ser la difusión neta, y la diferencia del potencial electrónico, que va a ser la ecuación de Néel, además de la diferencia de la presión. Los transportadores, tras fijar las moléculas a transportar A, sufren un cambio de conformación
y B, que permite a las moléculas fijadas atravesar las membranas plasmáticas. Hay tres tipos de transportador, entre ellos el unitransportador, que lleva un solo soluto a la vez, el cotransportador, que transporta el soluto y cotransporta otros diferentes al mismo tiempo y en la misma dirección, y antitransporte, que transporta un soluto hacia el interior o exterior y los transporta en dirección opuesta o solo en viceversa. Otro de los factores que influyen en la velocidad de difusión es la temperatura, y esta es una de las más importantes, ya que la temperatura tiene el mayor efecto sobre la velocidad de difusión y es el factor de cambio más fácil. El aumento de la temperatura aumenta la velocidad de difusión mediante la adición de energía de cada partícula. Esto viene dado porque las partículas con más energía pueden moverse a través del material huésped con mayor facilidad. Del mismo modo, reducir la temperatura bajará la velocidad de difusión, reduciendo de esta manera la energía de cada partícula. La diferencia de concentración. La velocidad de difusión depende de la diferencia entre las concentraciones de todo el material huésped, dando como resultado mayor velocidad de diferencia por las mayores diferencias de concentración. Un ejemplo que podríamos dar es que la difusión a través de una pared delgada se producirá significativamente más rápido si hay una alta concentración del gas en un lado de la pared que si hubiera una concentración casi igual del gas al lado de la pared. Distancia de difusión. La velocidad de difusión es inversamente proporcional a la distancia a través del cual el material se difunde. Es decir, las distancias más pequeñas resultan en velocidades de difusión más lentas. Esto viene sentido ya que un gas se difunde a través de una pared delgada mucho más rápido de lo que lo haría a través de una pared gruesa. La difusión y materiales huéspedes, que nos indican que la velocidad de difusión también depende del material a través del cual lo hace. A una cierta temperatura, todas las partículas tienen la misma energía promedio. Esto significa que los átomos más ligeros, como el hidrógeno, el nitrógeno, el carbono, el oxígeno, viajan más rápido y son más móviles que los átomos más grandes, tales como el cobre y el hierro. Los materiales hechos de estos átomos más ligeros se difunden más rápidamente que los pesados. Permeabilidad de la membrana, también conocida como permeabilidad selectiva. Esta es la propiedad de la membrana plasmática y de las membranas semipermeables. Estas pueden dar el paso a ciertas moléculas. Ellas pueden traspasar las células si son útiles. Si no son útiles, no pueden traspasar. ¿Por qué? Porque las células van a eliminar las partículas que son de desecho, para así poder regular la salida y la entrada de sustancias que entran a la membrana y poder lograr un correcto funcionamiento. A la membrana no entra cualquier tipo de partícula. Debe tener un tamaño igual o menor, para que pueda así acceder a los poros de la membrana. Además de eso, debe tener una energía no igual, sino opuesta. Debería tener una energía neutra, positiva o negativa. Además de eso, se pueden conseguir moléculas grandes. Esas no pueden traspasar la membrana. ¿Qué pasa en este caso? Que se deben disolver para así poder traspasar los poros de la membrana. En la membrana conseguimos moléculas que tienen por nombre hidrofóbicas, como lo podemos observar aquí. Estas moléculas son de gases. Son moléculas que pueden ser tanto grandes como pequeñas. Además de eso, ellas tienen una carga. Como lo podemos observar en esta figura, pueden ser tanto positivas como negativas para ellas poder mantenerse. Efecto de diferencia de concentración. Hay un aumento de concentración por medio de sustancias, ya sean sólidas, líquidas o gaseosas. Pero debe haber un equilibrio. ¿Por qué debe haber un equilibrio? Como lo dice esta fórmula está dividida en dos partes. Como podemos observar, hay dos flechas, una que señala hacia la izquierda y una hacia la derecha. La derecha
es cuando aumenta la concentración y hacia la izquierda disminuye esa concentración. Por eso tenemos este ejemplo, porque debemos conseguir una balanza. Esa balanza debe ser entre ambas. Tenemos esta parte acá. Esta parte indica que está para la derecha y eso quiere decir que aumenta la concentración del mol, pero esta velocidad sigue siendo hacia la derecha y sigue aumentando más la concentración, pero esta está a la izquierda. Eso quiere decir que disminuye esa concentración. Por eso, como dije al principio, debemos conseguir la parte céntrica de ambas, que eso vendría a ser la velocidad constante. Por eso tenemos sustancias sólidas, las cuales se trasladan en un equilibrio químico y estas vienen a ser una velocidad constante. Además, también conseguimos sustancias líquidas en exceso, que tampoco se trasladan a las sustancias químicas, pero como son en exceso, desde el principio viene a ser una velocidad constante. Este ejercicio que acabamos de hacer tenemos que pulverizarlo. ¿Por qué pulverizarlo? Porque va a aumentar el resultado que nos ha dado. El sistema capilar. ¿Qué son los capilares? Los capilares son los vasos sanguíneos de menor diámetro. Están formados por una capa de tejido. Además de ser muy numerosos, se encuentran repartidos por todo nuestro cuerpo. Las paredes de los capilares son extremadamente delgadas y muy permeables. A través de ellos se produce el intercambio de sustancias de la sangre que se encuentra dentro de los capilares y la sustancia de desechos presente en el exterior de los tejidos corporales y en linfa. Esta característica facilita el proceso de nutrición y excreción. También permite el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Es necesario saber que los capilares están formados por una capa de células endoteidales, una lámina basal y una pequeña red de fibras reticulares. Las propias células endoteidales pueden contraerse luego de un estímulo mecánico y por eso parece innecesario atribuirle variaciones al tamaño de la luz a las células especiales de la pared capilar. Los capilares están presentes en el sistema arterial y venoso, ambos formados por una red que los conecta. Como pueden ver en este esquema, tenemos a la arteria y a la vena. La arteria se divide en ramas pequeñas llamadas arteriolas. Al igual que las arterias, las venas también se dividen en ramas pequeñas llamadas vénulas. Forman una red, se conectan y forman los capilares. ¿Cómo se clasifican los capilares? Los capilares se clasifican dependiendo su forma y la cantidad de poros. Por eso se clasifican de esta manera. Tenemos a los capilares continuos. Estos son muy abundantes. Se encuentran principalmente en el músculo, en el tejido conjuntivo y en el tejido nervioso. Tenemos también a los capilares fenestrados. Estos, además de permitir el intercambio de moléculas de mayor tamaño, predominan en el páncreas, en el tubo digestivo y en las glándulas endocrinas. Por último, en su clasificación tenemos a los capilares discontinuos o sinusoides. Estos son de mayor diámetro, tienen forma más irregular y son discontinuos por la presencia de grandes brechas. Su lámina basal también es discontinua. Se encuentran principalmente en el vaso, en el hígado, en algunos órganos linfoides, además de los suprarrenales y el nódulo anterior de la hipófisis. Como pueden observar en este esquema, tenemos que los capilares continuos contienen su membrana basal, que es todo lo azul, la capa endoteidal y la fisura intercelular. Los fenestrados tienen acá las fenestraciones, que son todos esos puntitos rojos que pueden observar. En los capilares discontinuos o sinusoides pueden observar su membrana basal, que es incompleta, las hendiduras intercelulares. Ahora bien, ¿qué función cumplen los capilares? La función principal de los capilares es el intercambio de sustancias entre la luz y el líquido intersticial de los tejidos, es decir, que toman el oxígeno y las sustancias de desechos para ser transportadas a los órganos excretores y los pulmones respectivamente. Allí es donde se produce de nuevo el intercambio de sustancias, donde la sangre queda oxigenada y libre de impurezas.